Buenas tardes, yo soy Daniel Villegas, director del ISA Institute, y hoy, como veis, me acompañan dos personas. Por un lado, Jordi Serra, como director del máster de analista estratégico y prospectivo del ISA Institute, y David Alayón, que le presentará mi compañero Jordi a continuación. Para el que no conozca a Jordi, aunque tenemos varias masterclass y también ha sido profesor y es profesor de múltiples másteres de LISA y los cursos de prospectiva que están en la página web. Para el que no le conozca, voy a pasar a presentarle para que bueno, pues valoréis también la presencia, conocimiento y trayectoria de alguien que lleva pues, muchos años dedicados a la prospectiva, ¿no? En mi opinión, una de las claves que siempre destaco de Jordi es que no se ha quedado en el plano académico investigador, al igual que David, sino que constantemente ha estado vinculado a la realidad empresarial e institucional, lo cual pues, le ha permitido aterrizar el mundo de las ideas, el mundo más académico, el mundo más quizás conceptual, más metodológico, más puro, en realidades concretas, problemas concretos, necesidades, hipótesis reales que necesitan organizaciones, empresas, instituciones de todo tipo y a nivel internacional. Y esa aplicación práctica y el hablar siempre desde la experiencia, pues le dota de un realismo, como veréis, que creo que sin duda es muy pedagógico. Y eso básicamente eh, ha sido su trayectoria profesional en el mundo de la academia, en el mundo también de la investigación y, en tercer lugar, en el mundo de la consultoría de diferentes tipos, ¿no? Pero siempre pivotando alrededor del ámbito de la prospectiva, de los estudios relacionados con futuro, así como de la estrategia, como luego comentaremos. A nivel académico se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona e hizo un máster en Ciencia Política especializado en futuros alternativos y prospectiva en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. A nivel profesional, también destacar que ha liderado y gestionado centros de prospectiva en múltiples ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado. Es subdirector del Center for Postnormal Policy and Future Studies, ubicado en Reino Unido. A nivel docente, además de ejercer la docencia en LISA, da clase en múltiples universidades y en diferentes programas formativos, pero destacaremos que es profesor de los 3 niveles del curso de análisis estratégico y prospectiva disponibles en lisainsu.com, así como también ejerce la docencia en el máster de analista estratégico y prospectivo, que tiene inscripciones abiertas también y que a continuación pasaré a describir. Pero antes creo que es importante darle paso a Jordi para que pueda saludar y pueda presentarnos también al ponente de hoy, que es David Alayón. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que hoy ya no voy a cenar después de esta presentación, pero hoy la estrella es David. Me hace mucha ilusión poder contar con él hoy aquí con nosotros. Fue una de las primeras personas que contactamos para colaborar con nosotros en el máster de analista estratégico y prospectivo y enseguida se sumó. Y tenemos mucha suerte porque tenemos delante un experto, como él mismo se presenta, en innovación y tecnologías disruptivas, apasionado de los estudios de futuro y de la perspectiva estratégica. Además, he sido una persona inquieta, como demuestra el hecho de que ha cofundado y en algunos casos es CEO de diversas empresas, Innuba, para diseñar y lanzar productos y servicios que generen un impacto positivo en la sociedad, Mindset, una consultora especializada en transformación digital a través de las personas, Social Noise, una agencia creativa digital, y Good, una plataforma de life engagement. Es miembro de la junta de diversas entidades, es profesor en algunas universidades y ponente en numerosos actos, y ha escrito con Mónica Quintana el libro Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro. Además, es una cosa que a algunos en su momento les escoció un poco, pero en su día la revista Forbes España hizo un ranking de quiénes eran los principales futuristas en España. Durante años, David salía en primer lugar. En el 22 ya pasaste a la segunda plaza, pero durante años eras el primero, lo cual quiere decir que eres el futurista más conocido, porque el sistema de elección era
ser nombrado por otros futuristas. Por tanto, podemos decir que es una persona que ha hecho mucho para difundir y explicar la prospectiva desde un ámbito quizás más de la detección de nuevos elementos y señales, que es justo lo que va a presentar hoy. Pero creo que tenemos mucha suerte de poder contar hoy con él y por tanto estoy seguro de que su presentación nos será tremendamente útil para todos. Pues muchísimas gracias, Jordi. El placer es mío, ¿eh? Como has dicho muy bien, soy un apasionado de la prospectiva. Ahora hablaremos un poquito, pero yo creo que he entrado desde otro sitio diferente al que se suele entrar a la prospectiva y vamos, encantadísimo de poder seguir aportando y seguir aprendiendo, claro. Pues muchísimas gracias a los dos. Como os decíamos, esta masterclass es parte de las más de 50 que realizaremos en el contexto del máster de analista estratégico y prospectivo, que es un máster que quizás no conozcáis algunos de vosotros, que se ofrece desde el ISA Institute porque es reciente su confección, su creación y publicación, pero en el que imagen y semejanza del resto de másteres que ya tienen centenares de alumnos y ya vamos por la séptima edición en alguno de ellos, se inspira en la misma metodología que hemos validado que funciona, ¿no? Y paso a explicar, pues bueno, cuáles son los valores diferenciales o las características de este máster. En primer lugar, el 100% de los profesores y de los mentores son profesionales en activo, haciendo prospectiva y o haciendo estrategia, con décadas de experiencia. Y esto creo que es algo único a nivel internacional. No es habitual que haya, digamos, tanta materia gris con experiencia profesional en un mismo programa formativo y sin duda pues es algo de lo que estamos muy orgullosos y por eso lo menciono. Desde el punto de vista metodológico es un máster online, es un máster eminentemente práctico, interactivo, también inmersivo, dado que durante el mismo tienen lugar la participación de los alumnos en diferentes unidades de análisis estratégico y prospectivo, donde los alumnos tienen que resolver retos, desafíos que le van planteando los mentores de forma colaborativa con otros alumnos. Y creo que esto pues, es la mejor forma, el aprender haciendo, de aprender una disciplina como esta, que ahora nos explicarán David y Jordi, pues qué salidas profesionales tiene, qué rasgos característicos de personalidad son más aptos para un perfil adecuado en este ámbito. Y por tanto, el aprender haciendo es algo destacable y diferencial de este máster. La duración del máster son 9 meses, con avance flexible, pensado también para que personas que estáis trabajando, que sois la mayoría de los alumnos, podáis hacerlo de forma complementaria a vuestra vida personal y profesional. De modo que hay muchísima flexibilidad, todas las clases se graban, el campus virtual podéis avanzar a vuestro ritmo y los trabajos prácticos en grupo también tienen flexibilidad, por lo que tiempo no es una excusa para no poder realizar este máster. Como sucede también en el resto de másteres, el máster os da acceso a una serie de canales exclusivos donde estarán los profesores y los mentores, pero también otros alumnos de otros másteres con los que es muy probable que tengáis intereses comunes, tanto profesionales como de hobbies y personales, donde poder hacer contactos, como sabéis, es fundamental en el mundo de hoy tener identificados expertos en diferentes lugares, en diferentes sectores, empresas, instituciones públicas, porque eventualmente pueden ser colaboradores, pueden ser futuros compañeros, jefes o incluso personas que podáis contratar en vuestros respectivos proyectos, por lo que la comunidad, la red de contactos que forzamos en los másteres también es un rasgo característico que muchos alumnos aprovechan para conseguir su primer empleo, para promocionar en el empleo en el que se encuentren, para contratar colaboradores o simplemente para reunirse con gente que tiene los mismos intereses, gustos o preferencias. El máster, a su vez, incluye también una oferta rica de empleo, variada, donde se valora aquellos estudios relacionados con la estrategia y aquellos estudios relacionados con la prospectiva. Con carácter semanal se publican más de 120 ofertas de trabajo de todos los másteres, no solo de este en cuestión,
para que los alumnos tengáis ese acceso y no tengáis que andar buscando y rebuscando, porque no siempre es explícita la oferta de empleo en este ámbito, donde se te van a valorar este tipo de conocimientos o habilidades que se obtienen en el máster. Por lo que esa tarea os ayudamos desde la dirección académica y desde el equipo de ELISA Work para que podáis conseguir ese primer empleo o podáis promocionar en caso de que ya estéis trabajando. Y por último, destacar que este es un máster universitario que incluye una doble titulación universitaria con 60 créditos ECTS, que para muchos quizás pues, puede no ser relevante, que buscan el aprendizaje, buscan la experiencia, buscan los contactos, pero para aquellos que sí, deciros que podéis tener esa doble titulación, colaboración con la Universidad de Distancia de Madrid, en donde en ciertos países pues sí que se valora mucho el tener los dos títulos y además con créditos universitarios para poder refrendarlo en el Ministerio de Educación con la debida apostilla de la Haya que ponemos a todos los títulos. Por lo que, en resumen, este sería las grandes características de este máster de analista estratégico y prospectivo, que pasaremos el enlace por el chat para aquellos que podáis estar interesados en solicitar entrevista de admisión. La fecha de inicio es el 11 de noviembre y finaliza, por tanto, el año que viene, a los 9 meses, pero no dejéis estar hasta el 11 de noviembre. Estamos finalizando la etapa de inscripciones, por lo que si ya tenéis interés, si queréis más información, dejad los datos, pedir cita y por videoconferencia estaremos encantados de asesoraros, de orientaros, de confirmaros si este máster es para vosotros, porque también creo que es importante, y poder resolveros cualquier consulta o duda que tengáis de esta experiencia académica. No sé, Jordi, si como director del máster quieres añadir algo, complementarme. Bueno, sí, lo primero es que es un proyecto en que se ha puesto mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha ilusión. Además, lo hemos diseñado de una manera que cubra, por un lado, vamos a decir, los requerimientos teóricos o académicos, es decir, nos hemos esforzado para que los alumnos tengan realmente una verdadera exposición a la diversidad que engloba la prospectiva y al mismo tiempo le hemos dado un enfoque que tiene que ver con mi trabajo de estos últimos años, la teoría de los tiempos posnormales, que creemos que es particularmente idóneo para hacer prospectiva en el momento actual, que es de gran complejidad, de caos, en el sentido de teoría del caos, por favor, que las cosas suceden rápidas y que la prospectiva tradicional a veces se halla un poco perdida. Por tanto, creemos que es un curso que puede satisfacer tanto a los que tienen, diríamos, hambre de mayor aportes teóricos, como aquellos que lo que busquen sea desarrollar competencias, ¿no? En este sentido, las mentorías van a estar muy enfocadas a que los alumnos tengan lo más parecido a una experiencia real, vamos a decir, profesional de usar estos métodos. ¿Y qué quieres que os diga? Os animo a que os inscribáis y que ojalá pues podamos trabajar juntos, vosotros como alumnos y nosotros como profesores. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Para romper el hielo antes de la ponencia de David, que será justo a continuación, sí que me gustaría preguntaros, y sobre todo a colación de preguntas que nos realizan, ¿no?, los alumnos ya inscritos en el máster u otros que están interesados en inscribirse, y es acerca de las salidas profesionales. Ujú. Hay profesiones que sus salidas profesionales son muy evidentes, ¿no?, porque cuerpo de conocimientos y habilidades que alberga esa disciplina se llama exactamente igual que el rol profesional específico, ¿no? Pues experto en marketing, pues es muy fácil entender la traslación entre los estudios y la salida profesional. Pero no ocurre lo mismo en el ámbito de la prospectiva o en el ámbito de la estrategia. Y me gustaría preguntaros, según vuestra opinión y por darle paso a David, si te parece en primer lugar, en tu opinión, ¿cuál sería aquellas salidas profesionales de forma directa o indirecta que tienen relación con la prospectiva en la estrategia o donde se podría aplicar y se valoraría positivamente estos conocimientos?
Pues mira, yo claro, mi experiencia o mi llegada a la prospectiva, que creo que también es relevante porque además lo he visto desde otro plano diferente, no fue ni desde la parte académica, ni desde la parte que muchas veces se entra por la geopolítica o la parte más de seguridad o analistas de inteligencia, sino que yo llegué desde la parte de innovación corporativa. Es decir, yo mi background es tecnológico, llevo 20 años dedicados al mundo de la innovación, a veces era una innovación muy pegada al presente, una innovación incremental, una innovación que parte de intentar resolver un reto muy, muy pegado a negocio. Y poco a poco me fui centrando más en lo que se llama innovación de horizonte 2, horizonte 3, innovación que de alguna forma pues ya no resuelves un reto actual, sino que empiezas a ver oportunidades que van surgiendo o necesidades emergentes de, por ejemplo, del consumidor. Te pegas un poco más a lo que son áreas de estrategia corporativa y a partir de ahí pues intentas desarrollar prototipos, ¿no? Un poco más disruptivos, pensando en un horizonte temporal un poco más lejano. Y claro, ahí me di cuenta que tanto la perspectiva estratégica como ya específicamente diferentes herramientas y métodos en el entorno corporativo encaja muy bien, tanto con áreas de innovación, innovación corporativa, con áreas de estrategia corporativa, que tocan más la parte de negocio o visión de una compañía. Incluso fíjate, estrategia corporativa toca un ámbito que es la parte de expansión internacional, que creo que también es muy interesante, el no solamente hacer un diagnóstico del presente, sino de futuro de un país en el que, por ejemplo, como compañía vas a abrir, ¿no? Entonces, innovación, estrategia corporativa, y luego cada vez lo veo más vinculado con áreas de producto o de negocio, porque al final todo está cambiando tan rápido que cuando tú quieres lanzar un nuevo producto al mercado o quieres evolucionar un negocio existente, o empiezas a tener en cuenta un horizonte temporal un poquito más lejano, o si no, tu producto se va a quedar obsoleto relativamente rápido o, o te puedes quedar realmente fuera de mercado. Entonces, yo creo que a nivel de salida directa, creo que áreas de innovación o áreas de estrategia corporativa tienen una salida directa, diría casi para casi cualquier industria. Y luego, de forma indirecta, creo que las competencias y habilidades que se adquieren en un curso o en un máster de prospectiva, creo que son aplicables para casi cualquier puesto que quizá a lo mejor también podría aplicar a puestos más técnicos, pero puestos de middle manager o de puestos directivos que van tocando cada vez más la parte de estrategia, creo que esas habilidades me parecen totalmente fundamentales para el mundo en que vivimos. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho David. También creo que ha habido una evolución positiva. Si me hubieseis preguntado esto hace 15 o 20 años, pues os hubiese tenido que decir que no habían ofertas de trabajo en las que se pidiera un perfil de futurista, prospectivista o especialista en estrategia. Esto ha cambiado. Cada vez hay más, diríamos, demandas de perfiles en este sentido. Tendríamos que incluir también el ámbito público, es decir, por ejemplo, en España casi todas las comunidades autónomas tienen alguna o más de alguna oficina de anticipación, de reflexión, de innovación o de estrategia. No llegamos al nivel de Francia, que ahí realmente hay una cultura mucho más potente, pero es algo que cada vez está surgiendo más. Pero creo también que hay que entender que lo que ofrece un curso de este tipo son sobre todo competencias. Es decir, por eso me gusta mucho utilizar el sustantivo genérico de analista. Al final, analista es básicamente alguien que aprende a pensar de una determinada manera. Y ese aprender a pensar puede ser útil de muchas maneras. Porque a ver, yo lo explico medio en chiste, pero es cierto, ¿no? Cuando llegaba la época en la escuela de mis hijos que tenían que hablar de qué hacían sus padres, pues solo hablaban de mi mujer, porque es abogado y abogado es fácil y lo que hacía su padre era como algo un poco más oscuro. Pero en cambio, nuestra capacidad de, por ejemplo, ah, analizar, pensar, hacer conexiones en circunstancias diversas, nos convierten en personas o en perfiles muy valiosos para muchas organizaciones, ¿no? Todo lo que ha dicho David estaría de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque en la actualidad todo es tan rápido que la idea esta de que nos podemos fiar de nuestra capacidad de reacción cada vez falla más, ¿no? Yo creo que cada vez hay más empresas, organizaciones, incluso fundaciones
de todo tipo que se dan cuenta que un poco de anticipación les puede aportar mucho valor, ¿no? Y por tanto creo que ahora es un buen momento para personas que busquen ampliar su currículum, su perfil profesional, incorporar una serie de competencias que en realidad son útiles para una gama amplia de situaciones y sectores. Por complementar a David y a Jordi, simplemente deciros que además de todos los cursos y másteres que ofrecemos, también hacemos formación a medida para empresas o instituciones públicas desde el ISA. Y aquellos que se interesan normalmente por asuntos relacionados con la prospectiva, la estrategia, la planificación estratégica, con la innovación, como comentaba David, pues suelen ser unos roles dentro de las organizaciones determinados, ¿no? Como pueden ser asesores y consultores de empresas o gobiernos, porque están ayudando a otros a tomar decisiones. Entonces, normalmente las decisiones en largo plazo se tienen que tener en cuenta y para poder tomarlas, pues necesitas un mínimo de capacidad para poder pronosticar o por lo menos generar escenarios e indicadores que te puedan guiar, ¿no? En ese mapa futuro. Otro de los perfiles que también valora mucho, como decía Jordi, es cualquier tipo de analista. No importa si es político, económico, tecnológico, de inteligencia, internacional. Cualquier persona que analice no solo hace análisis descriptivos de la actualidad o retrospectivos de lo que ha ocurrido. Normalmente, y donde aportan más valor y donde más se valora a los analistas, es cuando son capaces de pronosticar. Preguntaba Jan Valdez por el chat si se puede prevenir el crimen, ¿no? Mediante las técnicas prospectivas. Pues dependiendo de cómo se enfoque, si se dispone de datos suficientes, que hay una teoría que nos explicarán posteriormente, pues se podrían hacer ciertas proyecciones, se podrían hacer ciertos pronósticos, generar escenarios, cambiando variables, factores, etcétera, y se podría, por lo menos, hacer pronósticos de cómo podría evolucionar el crimen y, por tanto, luego tomar decisiones que ayuden a conseguir esos escenarios, ¿no? Por ejemplo, por lo que cualquier tipo de analista podría ser objeto de trabajar en el ámbito de la perspectiva o la estrategia. Innovación y tecnología, lo que ha comentado David, imprescindible. Cualquier persona que esté en un puesto directivo y que esté tomando decisiones necesitará conocer. De hecho, los alumnos que ya están inscritos en el máster, eh, casi todos están en puestos directivos o son empresarios o son personas de la alta dirección en organizaciones, porque al final su gran problema es tomar pocas pero muy buenas decisiones y tener ese largo plazo presente. Entonces, todos ellos al final pueden incorporar la perspectiva, la estrategia, este cuerpo de conocimientos que decía David y Jordi en su haber para poder mejorar como profesionales. Y lo conecto con la siguiente pregunta, que me gustaría también que mencionarais si creéis que hay ciertos sectores, ciertas industrias o ámbitos donde es imprescindible o donde debería tenerse muy en cuenta a los profesionales de la prospectiva o a los expertos en estrategia. No sé, David, si quieres comenzar. Empiezo yo. Claro, yo diría que casi cualquier industria o sector a día de hoy me parece totalmente imprescindible. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay sectores, claro, es imprescindible, pero creo que se puede aplicar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, sectores, industrias que sufren cambios mucho más rápidos, por lo tanto, el tipo de enfoque prospectivo es diferente, es quizá un enfoque muy pragmático, más centrado en detectar señales de cambio, fuerzas de cambio, quizá tendencias, más vinculadas para generar experimentos, ¿no? Prototipos, testar cosas, generar cambios, ¿no? Más rápidos, como puede ser la industria tecnológica o una industria de gran consumo, ¿no? Que están muy pegadas al consumidor y son más susceptibles a cambios. Otras industrias o otros sectores, como puede ser, por ejemplo, el militar, ¿no? O de seguridad, o incluso ya si nos vamos a ámbitos más gubernamentales, creo que también es imprescindible, pero con un enfoque quizá un pelín diferente, más para ver cómo puede ser, por ejemplo, el impacto de sus propias acciones, por ejemplo, de lanzar una nueva ley que se implante, cómo pueden ser los impactos de segundo o tercer grado a la hora de tomar algún tipo de acción concreta,
cómo cambios más lentos, ¿no? Esto es un sesgo que tenemos los humanos, ¿no? Nos fijamos mucho en los cambios rápidos y no perseguimos los cambios lentos, ¿no? Pues cómo de alguna forma podemos ser conscientes que hay cambios lentos que se están cosiendo por debajo y que hay que prepararse con el tiempo. Cuando vamos, por ejemplo, a ámbitos más medioambientales, ¿no? Es decir, los cambios demográficos o cambios medioambientales son mucho más lentos y por lo tanto son más, aunque nunca tienes una certeza 100%, pero puedes ganar mayores niveles de certeza de cómo se pueden comportar. Por lo tanto, la perspectiva te puede ayudar incluso para poder influir de cara a que ciertas cosas no ocurran. Entonces, yo diría que casi cualquier sector me parece imprescindible. Pero tiene aplicaciones diferentes, ¿no? Unos quizá para reaccionar más rápido y otros para reaccionar con mayores niveles de certeza, ¿no? Sí, yo de hecho estaría totalmente de acuerdo. Para añadir un poco más, pues por ejemplo, decirle a Jean Valdez, yo he trabajado bastante con cuerpos de seguridad y es uno de los ámbitos que tienen más interés en mejorar sus capacidades de anticipación, porque al final, creo que puede ser una de las lecciones de hoy, poder anticipar determinadas cuestiones te da una ventaja que si no, cuando después ya tienes un problema o una tendencia sobre la mesa es mucho más difícil. Pero en realidad, yo creo que la particularidad del momento es que cada vez más ámbitos se dan cuenta de que necesitan incorporar esta anticipación. Dos ejemplos. Los dos últimos trabajos que he hecho, uno en servicios sociales. Servicios sociales es un ámbito donde la anticipación está convirtiéndose en algo crítico, porque han pasado de ser una cuestión acotada para algunos tipos de discapacidades, para personas mayores, se ha convertido en un universo de gran complejidad con situaciones a menudo con comorbilidades o con conexiones en las que el sistema tal y como lo tienen actual falla. Tienen que repensarlo y ese repensarlo no puede ser incluso según las necesidades actuales, sino que tiene que ser también sobre qué necesidades creemos que pueden ir generándose. El otro, educación, que es paradójico que sea la actividad así que de forma natural es más orientada al futuro y sigue estando basado en unos patrones y en unas maneras de hacer muy anticuadas. Yo hace muchos años, claro, yo es que soy el viejo aquí, ¿no? Pero una de las primeras conferencias que estuve sobre educación y vino un prospectivista inglés y en ese momento nos dijo que la educación era como intentar conducir un coche con la ventana de delante pintada en negro y guiándonos solos por el espejo retrovisor. Y han pasado muchos años, hemos metido mucha tecnología, pero básicamente seguimos igual. Por tanto, yo creo que esta capacidad de, diríamos, pensar las cosas, verlas desde una nueva perspectiva, ver las implicaciones un poco más a largo plazo, es algo que nosotros, los analistas estratégicos, prospectivos, como queramos llamarles, podemos aportar y tengo la sensación de que es algo que cada vez más y más organizaciones y entidades lo ven como necesario. Incluso últimamente, pues organizaciones, vamos a decir, de una dimensión pequeña, pues pidiendo hasta qué punto puedes trabajar con ellos, qué les puedes aportar, porque entienden que esto de la prospectiva ya no es solo para las grandes corporaciones o para las grandes entidades, sino que incluso entidades pequeñas y modestas necesitan dotarse de algún tipo de capacidad o de competencia en anticipación. Interesante, interesante. Por último, antes de empezar la ponencia de David, sí que me gustaría preguntaros, si estáis convencido que también es un interés de los que nos ven y nos escuchan, que es el perfil más adecuado, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión acerca de si hay algún perfil psicológico, rasgo de personalidad, característica, background académico, experiencia profesional, si hay algún perfil más adecuado para un buen analista prospectivo, un buen analista estratégico, un super pronosticador, alguien que tenga una capacidad por encima de la media de lo normal de poder hacer una buena prospectiva. No sé, ¿qué opinas, David? Pues a ver, yo luego hablo de competencias, pero de perfil profesional, por ejemplo, que haya estudiado algo, que haya... Yo sinceramente he trabajado
con tantas personas tan diferentes y montando equipos tan multidisciplinares para la parte de abordar proyectos de prospectiva, que diría que no. Diría que no creo que haya o exista. Creo que he trabajado con antropólogos, sociólogos, gente que en el mundo más de la ingeniería, gente que en el mundo digamos, de análisis de mercados o más financieros. Es decir, gente muy, muy, muy dispar, ¿no? Y yo creo que cada uno, si luego se va formando específicamente en herramientas, en metodologías y demás, puede aportar desde múltiples puntos de vista. De hecho, concretamente, por ejemplo, en nuestra consultora en Innuba, nosotros montamos equipos, squads, equipos ad hoc para abordar proyectos concretos. E intentamos coger profesionales, vamos, de diferentes backgrounds que sí que tengan o una mentalidad de diseño estratégico o que haya trabajado, digamos, en proyectos de prospectiva para abordar esos proyectos. Entonces, yo ahí diría que soy totalmente agnóstico en la parte de experiencia laboral. Sí que en la parte de competencias, poco a poco te vas dando cuenta que cuando desarrollan, ¿no? O tienen ya desarrolladas ciertas competencias facilita mucho ciertas labores de prospectiva. Por destacar algunas, una evidentemente muy obvia es lo que tiene que ver básicamente con el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, ¿no? Yo creo que esa es casi como incuestionable. Hay de hecho una característica que se suele ver mucho en antropología, en sociología, que a mí me parece que es, ya no es una competencia, sino es un rasgo específico que me parece fundamental, que es la capacidad de extrañarse, ¿no? Lo que se llama el extrañamiento. Esto es muy curioso, pero si tú de alguna forma crees que lo sabes todo o que das por hecho que las cosas son así, el dar por hecho cosas de alguna forma te lleva seguramente a cometer errores o caer en sesgos muy básicos, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento crítico va muy acompañado a cuestionarte todo, a tener mente abierta, como que llevo una serie de flujos, ¿no? Alrededor de eso que son básicos. Luego, creo que hay otro que tiene que ver básicamente con el aprendizaje constante, el lifelong learning, el aprendizaje constante y el fomentar la curiosidad, ¿no? Se dice mucho que la curiosidad es ese instinto que tenemos todos, que además biológicamente se refuerza, digamos, el cerebro refuerza la capacidad, la forma de descubrir y de alguna forma la motivación por, ¿no? Descubrir cosas nuevas. Creo que un prospectivista tiene que ser una persona curiosa por naturaleza, ¿vale? Y tiene que haber fomentado eso. Por tanto, el estar aprendiendo de forma constante diferentes ámbitos creo que te dan una mirada mucho más amplia y abierta, ¿no? Y por mencionar una tercera, para mí, claro, en el rol que yo entiendo la perspectiva, la parte de análisis, si no se conecta con una parte más de creatividad o innovación o imaginación, se queda como un poco desconectada, porque al final puedes hacer un diagnóstico, puedes plantear un escenario concreto, que si al final de eso no consigues activar un plan de acción o acompañar o vincularlo con, en este caso, pues si es una empresa que te lo pide o tu propia empresa y trabajas dentro de un equipo, pues se queda un poco cojo, ¿no? Entonces, toda la parte de que tiene que ver con imaginar, creatividad, innovación, accionar esa parte, me parece otra competencia fundamental. Pues la verdad, vuelvo a estar muy de acuerdo. De hecho, cuando antes has dicho que no tenías una trayectoria, un perfil habitual, yo estaba pensando, no conozco a nadie en este campo que tenga una trayectoria habitual. Todo el mundo, es decir, mi profesor Jim Dator, que es uno de los popes de la prospectiva, él empezó estudiando teología, su tesis doctoral es de teología. Por tanto, quiero decir, los caminos de la prospectiva realmente son inescrutables. Y un colega, Sohail Inayatullah, un día hablando con él, me dijo, mira Jordi, yo creo que los que nos dedicamos a esto es pues nuestra incapacidad de decidir lo que nos gusta. Y entonces hacemos un trabajo que nos permite estar constantemente saltando. Por tanto, todo lo que has dicho, David, lo suscribo. Es más, creo que la manera como hemos planteado el máster, pues obligará a los alumnos a trabajar todos estos aspectos, ¿no? Más analítico, sistemático, más creativo, pero también incidir en un tipo de cuestionamiento más profundo y más riguroso. Y lo cual me lleva a la última cosa que me dijo una vez Jim Dator cuando le pregunté qué se necesitaba para ser un buen prospectivista. Y me dijo, piel de rinoceronte, porque hacemos un trabajo en el que si lo queremos hacer bien, a veces asumimos riesgos o nos abrimos a un cierto tipo de crítica fácil, un escarnio. Y por tanto, él, cuando enunció sus leyes del futuro, la segunda punto B dijo, cualquier afirmación útil sobre el futuro debería parecer ridícula.
¿no? Entonces, a veces yo creo que en nuestro trabajo tenemos que asumir algún riesgo, el rigor no es innegociable, pero a veces tenemos que ser un poco el que dice cosas que no todo el mundo quiere oír. Y creo que eso también es un rasgo necesario para un buen analista. Yo creo que Sí, ahora que igual ya es el momento de sí, dejar a yo David. quería cerrar simplemente porque seguramente no os hayáis dado cuenta, no sé si alguno de los oyentes, pero habéis descrito justamente los top 5 habilidades que anualmente el World Economic Forum establece como las más demandadas a nivel profesional, que son pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad, la capacidad de adaptarse, motivación y self-awareness, el autoconocimiento, ¿no? Y curiosidad y aprendizaje constante. De modo que, curiosamente, ha coincidido la descripción que habéis hecho de esas características que suelen tener los buenos prospectivistas con aquello que más valoran, según el World Economic Forum, las empresas o instituciones como aquellas habilidades más demandadas en la actualidad y en un futuro. Lo digo para los oyentes que también pues, bueno, lo consideren como otra fuente. Muy bien, pues como decía Jordi, ya va siendo hora que le demos palabra al protagonista de hoy, que es David, y que nos va a ilustrar sobre escaneado ambiental, una de las metodologías, pues también muy utilizadas, que se verá con más detalle en el máster, pero que sin duda puede ser de interés de muchos. Si quieres, David, compartirnos, perfecto, ya se ve. Perfecto. Nos quedamos en un segundo plano Jordi y yo. Aquellos que tengáis preguntas, por favor, escribidlas a través del chat o del canal de preguntas y respuestas. Y al acabar, aquellas que sean más relevantes, más interesantes, se las plantearemos a David para que las responda. Muchísimas gracias. Todo tuyo, David. Vale, perfecto. Pues bueno, esta es una pequeña píldora de introducción al escaneo ambiental, aunque ahora hablaré un poco de escaneo ambiental, escaneo de horizonte, hablaré un poco de parecidos, similitudes y a veces considerados como sinónimos. Pero bueno, es una pequeña píldora que en el máster profundizaré bastante más, ¿vale? O sea que aquí nos quedaremos en una capa un poco superficial introduciendo como la base del escaneo ambiental, introduciendo dos conceptos que son clave en escaneo ambiental, que son las señales de cambio y las tendencias, y luego os compartiré de manera muy elevada también, con algún ejemplo, alguna herramienta para que os pique la curiosidad y podáis cacharrear, pero quedando un poco elevado de una metodología concreta específica, un abordaje específico, que es el que yo suelo tener en los proyectos, ¿no? Al final, también lanzo un pequeño disclaimer. Esto al final, y Jordi espero que también esté de acuerdo conmigo, en la perspectiva, digamos, hay muchas escuelas de pensamiento, hay mucha gente que ha escrito muchas cosas, por lo tanto es muy complicado encontrar como definiciones estándar o consensos. Consensos sí se pueden encontrar, pero no hay estándares de definición. Por lo tanto, lo que yo comparto aquí, aunque cito mucha gente que ha definido ¿no? Cosas que voy a compartir como señales de cambio, pero al final no deja de ser como una interpretación también mía, ¿no? Y de mi propia experiencia. Vale, escaneo ambiental, empiezo con la parte de contexto, ¿vale? Me gusta utilizar esta metáfora aunque ahora mismo contamos con muchísima tecnología dentro de los barcos, ¿no? Desde sonar y radares y demás, pues hasta hace relativamente poquito, la forma en la que los barcos se podrían orientar básicamente era con algo que tiene un nombre muy curioso, que es algo que se ponía en la parte de arriba del barco que se llamaba el carajo, ¿vale? De ahí la expresión de mandar a alguien al carajo, curiosamente. Lo mandabas arriba de los mástiles, ¿no? Pero era básicamente eso, que estaba en la parte de arriba de los barcos y que se subían una serie de personas que eran los vigías y que su objetivo, que además un objetivo era fundamental, porque bueno, los barcos al final no pueden reaccionar de manera muy rápida cuando se encuentran con algo, tienen que reaccionar con tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma los vigías se dedicaban a intentar encontrar posibles evidencias de que el barco se iba a encontrar con algo, ¿no? Desde un iceberg hasta una niebla, hasta una tormenta, hasta llegar a tierra, digamos, ¿no? Era el grupo de personas que podría orientar al barco tanto para llegar a ese futuro que querían alcanzar, que era a lo mejor llegar a un puerto, como evitar posibles inclemencias del tiempo o cosas que se podrían evitar, ¿no?
Esto evidentemente ha evolucionado mucho, pero los tiempos se han complejizado muchísimo. Por lo tanto, esta metáfora yo creo que aplica al contexto cambiante en el que vivimos. Es decir, siguen haciendo falta vigías, personas que están atentas a posibles señales de cambio y que eso de alguna forma conecte con la forma, en este caso, de operar los barcos, operar organizaciones, instituciones, compañías, ¿no? ¿Se pueden acompañar de tecnología? Sí, pero siento que también hay una parte bastante artesanal, digamos, en los procesos prospectivos, ¿no? O humana, por decirlo de alguna manera. Em, digamos que todo este ámbito, ¿no? de escaneo se puede decir que básicamente son procesos estructurados, sistematizados, en muchos casos, de recopilación de evidencias que están en el presente, pero que de alguna forma son pistas de que algo podría cambiar en el futuro, ¿no? Y esas evidencias pues, pueden ser únicas, en el sentido de empezar a encontrar primeras evidencias, o pueden ser ya consolidadas en el tiempo. De ahí la importancia también de monitorizar las cosas en el tiempo, en el factor temporal, ¿no? ¿Se puede hacer un escaneo, un proyecto de escaneo puntual? Se puede hacer. De hecho, el primer escaneo que se hace en un proyecto suele ser puntual. Pero si solamente se hace eso para tomar decisiones en un medio plazo, lo más probable es que bueno, pues se quede obsoleto, ¿vale? Ese escaneo. Por lo tanto, es muy interesante verlo como un proceso gradual y continuo. ¿Se puede hacer un trabajo individual o colectivo? Se puede hacer un escaneo individual con un analista específico haciendo, pero es mucho más enriquecedor cuando es un proceso colectivo. Incluso si hay un analista que pueda dirigir un proyecto de escaneo, pues es interesante que incorpore otras miradas y otras visiones de diferentes expertos que lo enriquezcan, ¿no? Y luego suele ser un proceso que puede contar, como cualquier proceso de investigación, con fuentes secundarias, es decir, lo que hayan publicado otros, ¿vale? Desde medios de comunicación hasta universidades, estudios, papers, o hacer nuestra propia investigación, ¿no? Que puede aportar dentro del proceso. Hay como dos grandes nomenclaturas o dos grandes enfoques en el escaneo, que es el escaneo ambiental y el escaneo de horizonte, ¿vale? Hay muchos prospectivistas y futuristas que lo utilizan de manera indiferente, ¿vale? Es lo mismo, ¿no? Yo sí que he encontrado una pequeña diferencia y es que el escaneo ambiental lo que busca son fuerzas de cambio, es decir, de alguna forma fenómenos, casi como que son pretendencias, ¿no? Antes de la tendencia, fenómenos que de alguna forma son duraderos en el tiempo y consistentes. A lo mejor no están muy extendidos, a lo mejor están en una industria o en varias industrias, a lo mejor geográficamente están ubicados o están localizados, a lo mejor temporalmente no tienen un largo recorrido, pero sí que tienen una cierta consistencia en el tiempo, ¿no? Por el contrario, el escaneo de horizonte lo que busca son señales de cambio, que esto luego, ahora en un momentito, lo definiré de forma más detallada. Y señales de cambio no tienen por qué ser cambios consistentes en el tiempo, son primeros indicios, ¿vale? Posibles cambios no confirmados en muchas ocasiones que derivarán en el tiempo a fuerzas de cambio y que derivarán en el tiempo a tendencias, ¿vale? Por lo tanto, puede haber una sutil diferencia. En mi caso concreto, yo hablo de escaneo ambiental y de horizonte, porque yo los mezclo. Es decir, para mí el escaneo hay que buscar señales de cambio y luego hay que buscar fuerzas de cambio. Por lo tanto, en mi caso yo lo aplico de manera unificada. Por poner un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Estos serían dos fuerzas de cambio, ¿vale? La gentrificación de los centros de las grandes ciudades es una fuerza de cambio, podía ser ya incluso una tendencia en muchos aspectos, ya ha cobrado una fuerza específica, ¿no? Con esa continuidad en el tiempo. O, por ejemplo, el incremento de la autonomía desde el punto de vista tecnológico de los automóviles, ¿vale? Son fuerzas de cambio y, ya os digo, en muchos casos tendencias. Luego definiré, pondré una pequeña sutileza entre fuerza de cambio y tendencia, aunque vuelve a ser un punto de debate, ¿no? entre perspectivistas y futuristas. En cambio, señales de cambio vinculadas con las fuerzas de cambio podría ser pues, el ataque con pistolas que están sufriendo los turistas en Barcelona. ¿Vale? Eso sería una señal de cambio que de alguna forma pertenece a un contexto en este caso, vinculado, por ejemplo, con la gentrificación o vinculado con el estadio de las ciudades que han atraído, ¿no? a un volumen muy grande de turistas y cómo eso ha influido en ciertos aspectos. O, por ejemplo, el coche Waymo, que es el coche autónomo de Google, que acaba de comenzar a operar en San Francisco como robotaxi. Es decir, después de medianoche puedes pedir un Waymo como taxi y te llega un coche autónomo sin conductor y te lleva a tu casa, ¿no? Entonces sería una señal de cambio. Son evidencias específicas, fuerzas de cambio, son cambios sostenidos en el tiempo, ¿no?
Muchas veces se utiliza la metáfora de que las fuerzas de cambio pues, son las nubes, son como la condensación de un montón de gotas de agua, ¿no? Y las gotas de agua son las señales de cambio. Hay veces que el proceso puede ser a través de una fuerza de cambio, algo que veo, intento buscar señales de cambio que lo soporten. Yo lo suelo hacer al revés. Yo busco señales de cambio, evidencias específicas y a partir de ahí intentamos encontrar fuerzas de cambio o tendencias mediante la agrupación de ese tipo de señales de cambio, ¿no? Y por dar una pequeña lista de para qué sirven los escaneos ambientales o de horizonte, pues sirven para anticiparse a los cambios, por ejemplo, del mercado o de una industria, para poder adelantarse a ellos. Sirve para desarrollar estrategias proactivas, estrategias corporativas que pretenden posicionarse o liderar un cambio en el mercado. Sirve también para responder necesidades de clientes, tanto actuales como demandas futuras, ¿no? O emergentes que no nos estamos fijando. Y evidentemente, y es para lo que yo más utilizo, sirve para impulsar la innovación, ¿no? Es decir, para coger, digamos, certezas que luego acaben siendo prototipos o experimentos que acaben, evidentemente, luego lanzándose al mercado o generando cambios ya, o productos o servicios que tengan un peso específico en organizaciones, ¿no? Em, si nos vamos específicamente a señales de cambio, que para mí es como el principal ingrediente del escaneo ambiental o escaneo horizonte, a mí me gusta mucho sacar esta frase de William Gibson, digamos, padre del movimiento cyberpunk, escritor de ciencia ficción. Yo aquí siempre digo que la ciencia ficción, ¿no? Sin ciencia es fantasía, ¿no? Es Señor de los Anillos, es Harry Potter, pero la ciencia ficción con una base de ciencia, una base pegada, digamos, a conocimientos de sociedad, tecnológicos, económicos, sociales, antropológicos, ¿no? Esa buena ciencia ficción, o como decía H.G. Wells, ¿no? La real science fiction, la ciencia ficción real, lo que nos presenta es un escenario de futuro, ¿no? Entonces, bueno, William Gibson lo que nos decía es que el futuro ya está aquí, solo que no está muy bien distribuido, ¿no? Y lo que viene a decirnos esto es que, de alguna forma, todo lo que va a ocurrir en los próximos años ya tiene sus semillas en el presente, ¿no? Ya hay evidencias e indicios que están en el presente y que de alguna forma se pueden identificar. El gran problema es que no tenemos una visión unificada de todo. Por lo tanto, no tenemos la foto completa para predecir, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro. Incluso así sería muy complicado predecir lo que va a pasar en el futuro. De hecho, no se puede adivinar el futuro, ¿no? Se puede jugar con diferentes posibles escenarios. Dicho esto, lo que nos invita a William Gibson con esta frase, y es la base fundamental del escaneo de horizonte y escaneo ambiental, es intentar encontrar esas señales de cambio y coleccionarlas, ¿no? Generar este proceso sistemático y recurrente de búsqueda de señales de cambio. ¿Cómo podemos definir señales de cambio? Bueno, aquí yo cito a dos, bueno, una futurista, a Marina Gorbis, ¿no? Una de las fundadoras del Institute for the Future en San Francisco, que dice que básicamente que una señal de cambio es un ejemplo específico del futuro en el presente. Es un hecho, es algo que es observable, es tangible y que está en el presente y que nos da una pista de que algo podría cambiar, ¿no? Una definición un poco más elaborada podría ser que son aquellos primeros indicios de cambios posibles. No sabemos qué cambios van a ser, pero son cambios posibles, no confirmados, que más adelante pueden convertirse en indicadores más significativos de fuerzas críticas, es decir, las fuerzas de cambio o las propias tendencias, y que pueden afectar a gobiernos, negocios, innovación, ¿vale? Pueden presentar un conjunto de factores, ¿no? Estos serían señales de cambio, ¿vale? Que yo he escogido de diferentes aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, hace relativamente poco, en un proyecto para la Fundación 11, que hicimos un proyecto de prospectiva, pues recopilamos diferentes señales de cambio vinculadas con la discapacidad, y bueno, una de ellas es que había salido una gorra. Esto es un poco, el titular es un poco clickbait, ¿no? Un poco para que pinche la gente, ¿no? Una gorra que lee la mente y puede traducir los pensamientos. Bueno, era capaz básicamente de poder de alguna forma manejar una interfaz digital, no solamente con la mirada y de alguna forma detectar la mirada, que es un poco la tecnología más presente en gente que no puede moverse, ¿no? Por gente que tiene ELA o algún tipo de deterioro cognitivo patológico, sino que compensarlo, ¿no? Compensar podía generar movimientos básicos, ¿no? Y de manera bastante espectacular, ¿no? O empieza a haber soluciones de desalinización, que además España es muy pionera en temas de desalinización, en tecnología de desalinización, con energía solar a bajo coste. Digamos, el coste de la desalinización es relativamente alto, ¿no? Eso es una señal de cambio, es un primer indicio, un primer cambio dentro de una industria, en este caso de la energética y de la desalinización, ¿no? Por ejemplo, hace unos 7 meses se anunciaba la primera pareja en Europa en comprar una casa 100% impresa en 3D, ¿no? Claro, nosotros no sabemos si todas las casas en el futuro van a ser impresas en 3D, si van a salir
en un futuro, en 10, 15 años, soluciones que te van a permitir o van a permitir a una persona que no se puede mover interactuar con dispositivos que tiene alrededor con su mente, no sabemos cómo va a evolucionar ni el factor temporal, pero estos son primeros indicios que sí que podemos detectar y coleccionar. Y como veis aquí, todos son hechos, son cosas que están ocurriendo en el presente. ¿Vale? A mí me gusta aquí introducir un término que es de Amy Webb, también la directora de una fundación, que es el Future Today Institute. Probablemente publica los informes de tendencia más prolíficos anuales que he visto, porque son enormes. Y ella básicamente habla mucho de este concepto de la reperception, de la repercepción, ¿no? Esto lo que nos viene a decir básicamente es que, y conecta con el término este de los super pronosticadores, ¿no? Que básicamente es que hay gente que mirando la misma información, ve información más allá de ella, es decir, interpreta la información de manera diferente, ¿no? Y ella, Amy Webb, habla mucho de que eso tiene que ver con la reperception, ¿no? Entonces, esto me gusta explicarlo con un ejemplo visual, ¿vale? Esto que veis aquí básicamente es un test de Rorschach, ¿no? Hay manchas negras, manchas blancas, podríamos aquí sacar yo creo que casi cualquier cosa, ¿no? Pero si yo os digo, ¿vale?, que eso que hay ahí señalado en rojo es el hocico de un animal, eso que hay ahí son los ojos y esto que hay aquí es la cabeza y las orejas, espero que todos veamos una vaca, ¿vale? La gracia de este tipo de ejercicio es que si yo ahora retiro, digamos, todas estas marcas, vais a seguir viendo la vaca, ¿vale? Y de hecho la puedo poner boca abajo, boca arriba, invertida, más pequeña, vais a seguir viendo la vaca. Pero si alguien se conectase en esta sesión de Zoom, pues no vería una vaca. Y estamos de alguna forma mirando todos la misma información. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que hemos trazado una serie de patrones generando una especie como de imaginario colectivo, visión colectiva en una misma información. Esto conecta mucho con las señales de cambio. Cuando tú llevas coleccionando señales de cambio durante un tiempo, cuando has reflexionado sobre ellas, cuando has conectado esas señales de cambio, cuando llega una nueva información, la conectas con eso. Y por ejemplo, algo muy diferente que una persona que no lo había visto, no había trabajado esas señales de cambio en el tiempo. A mí, por ejemplo, yo estoy ahora mismo muy metido en temas de inteligencia artificial generativa y recuerdo cuando ChatGPT, que evidentemente es algo que yo creo que todos conocéis, ¿no? Sale con fuerza en el 2021, para muchos fue como, ostras, de repente hemos pasado de los chatbots que no me entienden y no puedo generar una conversación natural con ellos a ChatGPT, que parece que hay una persona por detrás, ¿no?, que me habla, digamos, que permite generar una conversación natural totalmente avanzada, ¿no? Claro, la base de ChatGPT tecnológica es de 2017 y ha habido muchas soluciones anteriores, como puede ser Playground o como pueden ser diferentes soluciones que puso Google en su proyecto Think with Google, ¿no? Claro, si ya llevabas cacharrando con ellas, ChatGPT te sigue sorprendiendo, pero no te genera ese punto de inflexión. Digamos que ya estabas más preparado para ese futuro que estaba llegando, ¿no? Por tanto, las señales de cambio son muy importantes para preparar incluso nuestra mente, ¿no? Desde el punto de vista de mindset y de conocimiento, de cuando llegue algo, pues de alguna forma no nos genera un punto tan disruptivo. Estamos más preparados para poder asumirlo, ¿no? Las señales de cambio, una vez que se sistematizan, se coleccionan, se trabajan con ellas, y se monitorizan en el tiempo, estamos preparados para trabajar con el siguiente nivel, que serían las fuerzas de cambio o las tendencias, ¿vale? Em, Hay mucho debate alrededor de qué es la diferencia entre una fuerza de cambio y una tendencia. Yo la verdad que suelo unirlas bastante. Digamos que no creo que contemos con, en el mundo de la prospectiva, no basada en datos puramente cuantitativos, ¿no? Vuelvo a salir otro autor de ciencia ficción, en este caso Asimov, ¿no?, en la Fundación, que hablaba de la psicohistoria, ¿no?, que tenías los datos del mundo mundial y eso te permitía no anticipar, ¿no?, o predecir, en este caso, el comportamiento individual, pero sí grandes comportamientos sociales, ¿no? Bueno, pues no estamos ahí, ¿no? No estamos con instrumentos de medición tan precisos como para hacer distinciones en muchos casos. Entonces, parece que las tendencias es un paso más de certeza por digamos, el establecimiento en el tiempo que las variables de cambio, las fuerzas de cambio, y menos que las megatendencias que ya están establecidas mucho más a largo plazo y en un contexto, digamos, incluso geográfico mayor, ¿no? A mí me cuesta distinguirlas, pero bueno, eso sería, digamos, que es un grado de certeza que tengamos entre un caso y otro por el establecimiento temporal, incluso geográfico que tiene, ¿no?
e incluso transversal a nivel, por ejemplo, de diferentes industrias. En cualquier caso, las diferentes señales de cambio sostenidas en el tiempo y las reflexiones y los patrones que tracemos nos permiten llevar a definir tendencias, ¿vale? Estas serían dos definiciones de tendencia. Está la de Amy Webb. Una tendencia es una nueva manifestación de cambio sostenido dentro de una industria, ¿vale? Sector público, sociedad, o en la forma en la que nos comportamos unos con otros. Esta podría ser muy vinculado con una fuerza de cambio, una tendencia. Me gusta mucho la de Martin Raymond, que básicamente es que las tendencias es la dirección, ¿no? Le pones un vector de dirección a lo largo del cual se desplazan determinadas fuerzas. Lo que nos quiere decir es que diferentes señales de cambio sostenidas en el tiempo te dan mayores grados de certeza para darles un vector de dirección, ¿no? De, oye, creo que se pueden comportar de esta manera. Cualquier tipo de diseño a futuro es especulativo, ¿vale? Pero evidentemente puedes manejar diferentes grados de certeza si tienes una base más sólida de señales de cambio y de fuerzas, ¿no? Pintado de otra manera, puesto de una manera visual, esto sería una señal, ¿vale? Algo que está en el presente, algo muy concreto y algo observable, y esto sería una tendencia, algo que está en el futuro y que de alguna forma tiene un nivel de abstracción mayor. En el fondo es una hipótesis, es un consenso al que llegamos, una interpretación de un conjunto de personas vinculada con un conjunto de señales de cambio, ¿no? Y por poner un ejemplo real, en este caso un proyecto para una empresa de moda que hicimos hace unos meses, estos serían diferentes señales de cambio vinculadas con un ámbito específico, que en este caso es moda y sostenibilidad, donde bueno, pues una empresa de moda lanza de manera innovadora pues un vestido de fiesta hecho con emisiones de carbono, o como una empresa o diferentes empresas empiezan a operar con mercados de segunda mano, de economía circular en diferentes áreas, en este caso de España, o como diferentes estudios empiezan a hablar del consumidor consciente, donde el precio, ¿no? Es una variable, pero es una variable más dentro de otras variables que pesan en el momento de decisión, ¿no? Entonces, estos son señales de cambio que aglutinadas, digamos, en una hipótesis, en un consenso, en una tendencia, podría ser esta, ¿no? Que hemos denominado más allá del dinero, y donde realmente, no en todos los casos, me refiero, no en todos los, digamos, estratos de consumidores, pero hay un conjunto cada vez más grande de consumidores donde el precio no es la variable fundamental de que motiva la compra, sino que hay otro tipo de elementos que influyen. Y en este caso, evidentemente, lo que salió es la parte de sostenibilidad o incluso la parte social de las compañías, ¿no? Entonces ahí veis señales de cambio y por encima, digamos, esa nube que se forma, que es la fuerza de cambio o la tendencia. Y para terminar esta píldora, quería comentaros simplemente brevemente como los diferentes pasos que en mi caso, o en nuestro caso, seguimos para realizar un escaneo ambiental y de horizonte, ¿vale? Que serían estos de aquí. El primer paso básicamente es, lo pongo en inglés porque bueno, primero porque suena casi siempre mejor, pero bueno, principalmente porque cuando buscáis por internet hay mucha literatura que utiliza, digamos, la nomenclatura anglosajona, ¿no? El primer paso sería framing the scan, que básicamente lo que viene a decirnos es, vamos a definir el contexto de estudio, de exploración, ¿vale? El signal spotting, que en este caso se puede traducir como detección de señales, pero veréis que es principalmente detección de canales y fuentes de información, ¿vale? Signal scanning, que lo que tiene que ver básicamente es, ya empezamos a capturar señales de cambio y empezamos a procesarlas y categorizarlas en un primer nivel. Sense making, que básicamente es creación o dotar de sentido a esas señales de cambio que hemos tenido. Y luego artefactos de comunicación, ¿vale? Que puede ser un informe, puede ser un juego, puede ser una serie de píldoras de vídeo, pueden ser diferentes ámbitos, ¿no? Por dar unas pinceladas muy elevadas, y como digo aquí bajaremos muy en detalle en el máster, dar unas pinceladas, un framing de scan sería, por ejemplo, esto, ¿no? Es dotar de un ámbito de exploración donde suele venir acompañado de un horizonte temporal, ¿vale? Estos son 3 ejemplos que hemos hecho este año, ¿no? Pues el futuro de las experiencias de consumo en 5 años. En este caso es un horizonte relativamente cercano y es para una empresa de gran consumo, ¿no? O trabajamos, por ejemplo, con un comité europeo, de la Unión Europea, un comité específico, donde, bueno, pues están reflexionando mucho porque llevan casi 50 años sin generar ningún tipo de cambio organizativo interno, cuál puede ser y se han quedado un poco obsoletos, cuál puede ser el futuro de ese comité europeo en el año 2030, ¿no? Entonces se plantea un horizonte temporal y un ámbito de estudio que es esta organización y evidentemente todas las áreas emergentes que le impactan. Y, por ejemplo, hemos hecho un pequeño estudio para la Fundación 11, que trabaja en temas de discapacidad no solamente visual, sino sensorial, también evidentemente cognitiva,
el futuro de discapacidad en los 10 años, donde serían reflexiones muy interesantes, porque, bueno, pues cada vez la tecnología avanza, las innovaciones también, la medicina avanza y ciertas discapacidades están dejando de existir como tal, ¿no? Entonces, una fundación que está enfocada a la discapacidad, ¿cuál puede ser su rol, ¿no? ¿Qué otro tipo de áreas emergentes están surgiendo? ¿O qué otro tipo de cosas se pueden considerar discapacidad que a lo mejor no están dentro de su ámbito, ¿no? Una vez que has definido ese campo de estudio, el siguiente paso es definir todo lo que son los canales o la entrada de información. Y aquí, digamos, esto puede ser infinito, ¿no? Puede ser redes sociales o influencers, líderes de opinión, pueden ser blogs y foros, medios de comunicación, conferencias y eventos, foros específicos o think tanks donde ya hay un pretrabajo hecho, digamos, futuristas, estudios prospectivistas que ya publican cosas sobre ese ámbito, y eso ya serían información, ¿no?, de segundo grado. Plataformas de crowdfunding donde suelen plantear muchas ideas vinculadas con innovación. Podemos pasar al mundo papers, centros de investigación, universidades, ecosistemas de startups, que son también buen pulso a nivel de innovación y de cambios de tendencias, y luego una parte editorial, ¿no? Evidentemente esto puede ser bastante más amplio. Aquí yo hago una recomendación siempre cuando se definen este tipo de fuentes de información, que es dependiendo de cuál es tu reto para abordar, bueno, que esas fuentes de información vayan acorde a ese reto, aunque es interesante meter siempre algunas fuentes de información un pelín más disruptivas que nos lleven a no caer en un sesgo de confirmación. Y luego es interesante que las fuentes de información recorran, digamos, toda la gráfica de la curva de adopción de la innovación de Rogers, es decir, fuentes más de innovadores, fuentes más de early adopters, fuentes más mainstream, pero si cogemos solo fuentes mainstream, como pueden ser un medio de comunicación, digamos, que llega a un gran público, pues seguramente nos estamos perdiendo muchas señales de cambio. Pero si vas exclusivamente a fuentes muy, 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 muy nicho, pues quizá no tengamos la foto completa. Entonces, esa diversidad de fuentes me parece también bastante fundamental, ¿no? En el máster de prospectiva profundizaremos no solo en fuentes, sino en herramientas específicas que nos pueden ayudar a facilitar el procesado de información, ¿no? Aquí os digo dos. Una de ellas es Feedly. Esta es una herramienta que utilizo bastante para aglutinar muchas fuentes de información y hacer un procesado bastante más ordenado de esas fuentes. Y otros serían, por ejemplo, plataformas de automatización, como puede ser Zapier o Make, que te permiten básicamente hacer flujos automatizados donde que pueden poner, digamos, a buscar, digamos, el claim, por ejemplo, de una de ellas es pon a Internet a trabajar para ti. Y básicamente le das una serie de claves, ¿no?, de automatizaciones que te procesan la información y tú no tienes que ir a buscarla, sino que te llega ya con un cierto nivel de procesado, ¿vale? También en esta fase es importante ver si queremos hacer una investigación de primer grado y trabajar pues con influencers, con early adopters, haciendo investigaciones o entrevistas específicas. También formaría parte de esa parte, ¿no?, de esa fase. La tercera fase, que sería el signal scanning, ya me empiezan a llegar señales de cambio y lo que debo hacer es procesarlas, categorizarlas y etiquetarlas, ¿vale? Lo mismo, en el máster profundizaremos en cómo hacer eso. Hay herramientas clásicas, como puede ser un Excel colaborativo, cuando trabajamos en equipo, donde ahí os compartiré ya específicamente pues, plantillas que utilizamos, cómo lo hacemos nosotros y qué diferentes variables utilizamos. Yo sí que los últimos 2-3 años utilizo una herramienta que se llama Notion, que probablemente sea una herramienta de las más potentes a nivel de generar bases de datos de manera muy sencilla, con un componente visual y de manera colaborativa. Y además hay muchas cosas como, por ejemplo, la no duplicidad de etiquetas o de categorizaciones, de taxonomías, que aquí funcionan muy, muy bien. Por lo tanto, profundizaremos en el máster en este tipo de herramientas, ¿no? Y el último paso antes de la parte de comunicación es cuando ya has procesado, ya has hecho una primera categorización de esas señales de cambio y las has monitorizado en el tiempo, pues toca, digamos, trabajar en la parte de creación de sentido, ¿vale? Aquí tiene que ver básicamente con la clusterización, la agrupación, la síntesis de señales de cambio en grupos, en esas nubes que veíamos, ¿no?, esa condensación de nubes. Básicamente para profundizar más en la parte de tendencias, ¿no? Y aquí ya estamos acercándonos a las tendencias y hay diferentes marcos. Hay diferentes herramientas como el Trend Canvas, el Canvas para definir tendencias, o un marco que es muy interesante, que es el Cypher, que lo que te ayuda es a pensar un poquito más en cuáles son las contradicciones, los puntos de inflexión, las rarezas, los extremos que están ocurriendo en esas tendencias y te dan mayor, digamos, grado de certeza de cómo puede evolucionar, ¿no? Este tipo de
fase, ¿no? de sense making, de dotar de sentido, se suele hacer de manera colaborativa y se suele hacer de manera iterativa, no solamente con un taller, sino con diversos talleres. Son fotos reales, ¿vale? Talleres con clientes donde básicamente trabajamos literalmente imprimiendo en muchos casos un conjunto muy grande de señales de cambio y se va haciendo casi como un ejercicio de lo que denominamos detectives del futuro. Básicamente vas generando patrones entre diferentes señales de cambio. También se puede hacer online, lo hacemos también online de manera bastante recurrente, con herramientas como Mural o como Miro, donde dotamos señales de cambio y a partir de ahí en un entorno bueno, puramente digital, pues se van haciendo diferentes agrupaciones para la generación de tendencias, ¿vale? En el máster, de nuevo, veremos también algunas herramientas más automatizadas, ¿vale? Para la parte de procesamiento de tendencias o de sensemaking, como puede ser el Futures Platform, una plataforma bastante interesante a la hora de recopilar señales de cambio y aglutinar, ¿no? en tendencias, o la de Newness, que utiliza incluso un componente de inteligencia artificial como que facilita una cierta parte del procesado, ¿vale? Y luego la última fase, y por terminar esta pequeña píldora, es la parte de comunicación, ¿vale? Y aquí depende mucho de nosotros qué hacer con eso, ¿no? Si va a ser un informe, si va a ser un formato más interactivo, como puede ser una web o una aplicación móvil, si puede ser algo más fácilmente consumible como píldoras de vídeo, o incluso desarrollar un juego, ¿no? Aquí podemos entrar incluso en un ámbito que es la parte de diseño especulativo, que también se ve en otra parte del máster, pero bueno, concretamente se puede incluso llegar a generar algún tipo de artefacto, ¿no? Pero bueno, lo más común es la parte de informes de tendencias, es lo más común a la hora de generar este tipo de resultados en este estadio, ¿no? En estadios más avanzados como escenarios de futuro o temas de diseño especulativo, pues ya hay otro tipo de artefactos, ¿no? Y bueno, quería cerrar esta píldora con esta frase de Roy Amara, que bueno, tiene la famosa ley de Amara, que bueno, no es una ley, como no es la ley de Moore, pero es una cosa que se repite bastante y creo que conecta mucho con la parte de señales de cambio y tendencias. Y es que, bueno, los seres humanos, que estamos llenos de sesgos, ¿no? Tendemos muchas veces a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo. Es decir, tendemos a pensar que todo va a cambiar muy rápido, que todo va a cambiar que la IA generativa, digamos, va a cambiar absolutamente todo el año que viene, y eso no va a ser así, pero muchas veces nos es muy complicado imaginar cómo las cosas van a cambiar en 20 años y van a cambiar radicalmente. Basta con mirar atrás los últimos, ni siquiera 20 años, los últimos 10 años, ¿no? Entonces, siempre poco especial énfasis, y por eso también el tema de escaneo ambiental y de horizonte no va solamente de herramientas, sino también de generación de competencias, pues tenemos que ser conscientes de que bueno, podemos caer en ciertos sesgos a la hora de recopilar señales, interpretarlas, pasar a tendencias. Entonces, bueno, que sepamos también que hay ciertos sesgos que operan y aunque no podemos evitarlos, podemos ver que a lo mejor están operando y poner vías para poder evitar el impacto negativo que puedan tener pues, en una toma de decisiones o en un informe, ¿no? Hasta aquí mi píldora, que como digo, nos hemos quedado en un plano elevado, pero bueno, yo creo que hemos tocado algo de hueso, algo de chicha en algunas partes. Y bueno, el objetivo evidentemente es que veáis un poco por dónde podía ir esta masterclass dentro del máster y motivaros también a que os suméis al mismo, ¿no? Pues muchas gracias, David. Yo creo que ha sido una píldora de gran valor nutritivo y con mucho material para pensar. Y me ha hecho reflexionar sobre cómo ha cambiado esta parte de nuestro trabajo. Cuando yo empecé, pues hace tiempo, vamos a dejarlo así, los que se dedicaban a esto eran sobre todo personas con algún tipo de talento especial, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo conocí a una señora que fue la primera que supo ver el potencial del hipertexto, ¿no? Cuando todo el mundo no pensaba que eso era una tontería, ella se dio cuenta que con eso se podría revolucionar la manera como trabajábamos y cómo presentamos la información. O sea, en esa época los que se ganaban bien la vida con esto eran gente que tenían como un talento para ir un poco más allá de lo obvio. Y ahora lo que veo es que constato que, sobre todo con el aporte de herramientas tecnológicas, pues esto se ha democratizado, ¿no? Es como si tú eres constante y sistemático en el uso de estas herramientas, puedes conseguir muy buenos resultados. Pero intuyo que al final el aspecto diferencial
sigue siendo la experiencia del analista, ¿no? Y ¿tú hasta qué punto de estos tres elementos considerarías que es el que puede ser más determinante en tu trabajo? Pues mira, a ver, yo creo que, fíjate, yo creo que a lo mejor las cosas han cambiado mucho, como comentabas, pero han cambiado en el sentido de que cada vez hay más herramientas que facilitan ciertas labores, ¿no? O incluso te permiten acceder a más información de manera más rápida. Pero yo, ya te digo, y hay muchos futuristas, Amy Webb misma se denomina como una futurista cuantitativa. Digamos que se basa mucho en la parte cuantitativa, y a mí me parece que la clave es combinar ambas. Digamos, una parte, por ejemplo, cuando hay una pregunta por aquí que habla de la parte medioambiental, por ejemplo, la parte medioambiental necesitas de una base cuantitativa muy sólida. Incluso necesitas generar simulaciones, ¿no? Para poder entender ciertas cosas, pero al final todo va a recaer en un conjunto de personas, de seres humanos, que con toda esa información que hay alrededor, incluso ayudándote de herramientas que utilizan inteligencia artificial, como puede ser Nunes, que sí que utiliza diferentes módulos de inteligencia artificial, pero en el fondo lo que va a hacer es facilitarte el acceso a la información. Al final es un conjunto de personas, analistas, perspectivistas, futuristas, los que tienen experiencia en ese ámbito o en un cierto recorrido, los que van a poner su talento a la hora de tomar las decisiones finales. Entonces, a mí me gusta mucho y hablo mucho últimamente utilizo mucho la palabra aumentada, ¿vale? La cojo del transhumanismo, ¿vale? Humanidad aumentada, pero lo utilizo mucho ahora para básicamente decir que ahora podemos tener inteligencia aumentada, podemos tener creatividad aumentada, pues podemos tener perspectiva aumentada, ¿no? Es decir, el conjunto de competencias de los analistas o de perspectivistas es aumentada con la tecnología, pero creo que en ningún caso es sustitutiva. Entonces, al final, creo que hay una parte muy artesanía y artesanal definitiva del ser humano, y espero que siga vigente mucho tiempo, que esté ahí en el centro de todo el proceso. Al menos para nosotros y nuestros alumnos, ¿no? Que nos podamos Exacto. ganar la vida un Exacto. tiempo más. Creo que es un momento oportuno para decir que una parte del máster va a estar también dedicada a mostrar herramientas que pueden ayudarnos a potenciar algunas de estas capacidades que tú decías, ¿no? Y en concreto contamos con Enrique Scorza, que es una persona con la que yo he colaborado y que creo que va bastante en la línea de algunas de las cosas que has dicho tú, ¿no? En cómo la tecnología en algunos casos pues es una gran ayuda, porque claro, a ver, yo en broma llevo más de 40 años en el ámbito de la prospectiva. Y me acuerdo al principio cuando a veces la cosa era, pues, por ejemplo, encontrar algunos fanzines así un poco herméticos o oscuros, y era difícil conseguir primicias, ¿no? Y en cambio ahora es como más accesible, ¿no? Quizás también es un poco el aforismo ese de que la abundancia de información mata la información, pero tú que seguramente eres de todos los que hemos contactado el que más intensamente te dedicas a esta actividad, ¿qué consejos podrías dar a alguien que quiere empezar a hacer escaneado de una manera, vamos a decir, seria? Pues a ver, yo diría por un lado que, y esto lo aplica no solamente a la perspectiva, sino a la innovación, que también doy muchas formaciones en ese aspecto, que no se, porque muchas veces cuando comienzas en algo te obsesionas mucho con las herramientas y con la metodología. Yo diría no obsesionarse tanto con eso, sino con ir poco a poco cultivando una mentalidad prospectivista, ¿no? Con este tipo de competencias que hemos hablado, porque son la base fundamental. Y luego a partir de ahí empezar a probar diferentes técnicas, diferentes herramientas y casi como hacerte tu propia caja de herramientas, ¿no? Es decir, al igual que no hay estándar de definición de ciertas cosas, tampoco hay estándares, digamos, metodológicos completos, sino al final poco a poco vas viendo que eso te funciona para aquí, para acá, y coges esta herramienta y la conectas con la otra. Entonces, yo diría, no sé, cuando comienzas, no obsesionarse con ese tipo de cosas, sino empezar a a entender las bases fundamentales de las cosas, a desarrollar diferentes competencias y a probar diferentes herramientas para de alguna forma construirte tu propia caja de herramientas. Sí que también diría que ahora mismo están surgiendo muchísimas herramientas que facilitan mucho la labor, ¿vale? Y entonces ahí yo creo que
al igual que debemos alfabetizarnos, ¿no? En la parte más de prospectiva, también debemos alfabetizarnos en la parte digital. Por ejemplo, hay una herramienta, una inteligencia artificial generativa que se llama Perplexity, que evidentemente no está vinculada de forma directa con el mundo de la prospectiva, pero yo lo utilizo constantemente porque es una especie como de Google buscador vitaminado, ¿vale? Utilizando IA generativa y que tiene filtros súper interesantes como por ejemplo un buscador específico de papers científicos. Entonces, Ajá. pues lo que decías de los fanzines ahora serían los papers científicos, ¿no? Que cuesta mucho buscarlos o tienes que irte a motores específicos. Pues Perplexity tiene una línea específica de búsqueda de papers que además, como tiene IA generativa, en muchos casos te saca ya como un pequeño Resumen. resumen o highlights, lo cual te facilita mucho la búsqueda y acceso a fuentes un poco más técnicas, ¿no? Entonces, podemos ser, yo creo que inteligentes también, incluso la gente que empieza y la gente que a lo mejor lleva tiempo que hace falta estar constante reciclaje, ¿no? Yo me incluyo yo ya llevas 10 años haciendo ciertas cosas y dices, ostras, a lo mejor debería empezar a utilizar otras herramientas, ¿no? Pues utilizar otras herramientas que faciliten como mínimo las dos fases, las dos primeras fases que hemos visto, la parte de fuentes de información y la primera parte de categorización, ¿no? Luego la parte de sensemaking, ahí ya me cuesta más verlo, pero como mínimo en esa parte me Ujú. parecería interesante. También me ha gustado mucho la parte que has enfatizado, que al final este ejercicio tiene mucho de especulación, ¿no? Es decir, no dejamos de trabajar con algo que es una semilla y nuestra capacidad para ver qué tipo de planta puede surgir ahí, pues al final también tiene... Me acuerdo una vez un cliente que me dijo, vosotros tenéis más de alquimia que de ciencia. Y pensé, bueno, vamos a permitir pulpo como animal de compañía, pero un poco de razón sí que tenía, ¿no? Entonces, ¿tienes algún tipo de mecanismo de prevención para evitar que los sesgos se lleven la mejor parte de tu juicio? Pues mira, para mí el mecanismo es muy curioso porque en señales de cambio y tendencias yo he visto poca fricción con los clientes. Cuando nos vamos a escenarios de futuro, cuando llegamos al siguiente paso, ahí sí suele haber un poco más de fricción porque ya estás en un futuro un poco más lejano, ya tiene otro tipo de implicaciones. Señal de cambio y tendencias, para mí, digamos, el truco, ¿no? O el mecanismo que yo suelo utilizar es intentar nunca, digamos, vender o hacer un ejercicio único de señal de cambio de tendencia, sino que sea algo continuado en el tiempo. Para mí el factor temporal, tener algo de factor temporal, eh, te ayuda a ganar certezas. Y ganar certezas en estos casos es literalmente pasar un poco de la alquimia a la ciencia, ¿no? Como que de alguna forma te mueves, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un informe de tendencias o una recopilación inicial de señales de cambio, pues está genial como la primera aproximación a un ámbito, como para tener el pulso, ¿no? Incluso si miras un poco hacia atrás, ¿no? Y coges un poco del histórico, también te ayuda a ganar ciertas certezas, pero una vez que a lo mejor llevas un año, ¿vale? Que has hecho a lo mejor varios ciclos de búsqueda de señales de cambio y varios ciclos, ahí ya empiezas a ganar certezas y ya te puedes empezar a basar en cómo han evolucionado ciertas cosas, cómo han evolucionado el volumen de señales de cambio, por ejemplo, cómo ha evolucionado, aquí pues, utilizando por ejemplo el Pestel, ¿no? Cómo ha evolucionado la regulación respecto a esto, cómo ha evolucionado cierta cosa respecto a esto. Esas certezas son las que seguramente den tranquilidad a ciertos clientes o a ciertos equipos porque se ven como una cierta evolución. Por tanto, para mí el factor temporal, la iteración, la recurrencia, creo que ayuda. Creo que ayuda. Claro, pero ahí en realidad lo que estás haciendo es alargar el trabajo, ¿no? Es decir, de una manera clásica el escaneado se concentraba en la parte primeriza y no siempre se desarrollaba. Es decir, todo este procesado y análisis posterior, que yo creo que efectivamente le da mucho más valor al trabajo, es algo que yo creo que no siempre se había incluido en este tipo de métodos. Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que, pues, no sé, por ejemplo, el tipo de escaneo ambiental o de horizonte que a lo mejor podía haber los inicios, ¿no? En los años 60, 70. Claro, al final quizá las señales de cambio tenían
digamos, un cambio tan lento, o quizá a lo mejor no influían tan rápido que a lo mejor no haría falta eso, ¿no? Ahora mismo yo el escaneo ambiental y de horizonte lo veo menos como una foto y más como una película, ¿no? Es decir, si tú Ya. sacas un fotograma, te sirve una primera instancia empezar a reflexionar sobre cosas, pero realmente son las iteraciones en el tiempo. Y cuando digo iteraciones es que tú puedes seguir con un escaneo de ambiental o de horizonte en el tiempo y paralelamente seguir haciendo otro tipo de desarrollos, ¿no? Como puede ser el tema de escenarios, pero de alguna forma no perder ese hilo, ¿no? Em, Luego, por ejemplo, hay ciertas cosas que a lo mejor ciertos ámbitos, como pueden ser pues, el legislativo, que van un poco más lentos. Entonces, ahí también depende, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos dicho, en el entorno, por ejemplo, gubernamental, pues a lo mejor requieren de menos iteraciones o iteraciones más lentas, y a lo mejor otro tipo de ejercicios. Pero para mí, en una organización, por ejemplo, vinculada con tecnología o gran consumo, o el sector, por ejemplo, logístico, que yo he trabajado bastante, o en el sector de la moda, para mí tiene que ser una labor constante. Digamos que tiene que haber equipos de personas haciendo una labor constante. Claro, pero eso a veces es lo más difícil, ¿no? Porque yo llevo años diciendo que la prospectiva tiene que ser como una carrera de fondo, que no te la puedes plantear como unos 100 metros, pero a veces eso es lo que cuesta más, ¿no? Y entonces, no sé, igual nos puedes compartir alguna estrategia que hayas podido usar para facilitar esta perspectiva más continuada en el tiempo. A ver, yo lo que veo es que hay muchas similitudes entre la innovación y la prospectiva y al final se tocan, digamos, en ese horizonte 3, horizonte 2, ¿no? En esa parte de visión futura. De hecho, hay una gráfica que se ha popularizado mucho en el mundo de la innovación, que es esto ¿no? del design thinking, ¿no? Una metodología de innovación más de investigación, otra más de prototipado y testado, como puede ser Lean Startup, y otra más de puesta en marcha, que es Agile, ¿no? Pues ya hay una gráfica extendida de eso que es antes del design thinking va la perspectiva, ¿no? Es decir, como que Ujú. empiezas mucho antes y empiezan a conectar toda la cadena, ¿no? Para mí, cuando una empresa de repente le va mal, o una organización o algún tipo de entidad le va mal, pues de repente es como, venga, vamos a innovar, toca innovar, ¿no? Yo siempre digo, no, es el peor momento para innovar. Es decir, lo tienes que haber hecho previamente, porque si no empiezas ahora a lanzar cualquier tipo de cosa a ver si funciona, y ese no es el momento, ¿no? Por eso yo creo que hay cierta similitud. Yo cada vez veo más en organizaciones, tanto empresariales como, fíjate, en sin ánimo de lucro. Tú has comentado, por ejemplo, en temas digamos, gubernamentales, incluso más locales, cada vez más células o núcleos de equipos que tienen una labor constante trabajando en esa vía. Para mí eso para mí eso era una señal de cambio, a mí me parece una tendencia ahora mismo. Es decir, creo que cada vez más organizaciones lo incorporan, y creo que es la forma correcta de hacerlo. Mi truco o mi aproximación para una organización que a lo mejor no lo entiende o que no lo ha trabajado nunca, es intentar llevarlo por un área en la que se sienta un poco más cómodo y que a lo mejor no haya un compromiso muy grande, ¿vale? Sino Vale. que decir, oye, vamos a coger un área específica que a lo mejor no esté yendo muy bien, ¿vale? Y a partir de ahí vas a empezar, ¿vale? A trabajar en esas señales de cambio en esta línea en concreta. Y vamos a ver lo que ocurre, ¿vale? Sin mucho compromiso. Mi experiencia me dice que después de hacer eso, si realmente salen cosas interesantes y no hay mucha carne en el asador, no hay mucho skin in the game, al final sí que con el tiempo y en varias iteraciones se va de alguna forma formando un equipo o un área. Una cosa, por ejemplo, que hacemos nosotros mucho es así, es combinar trabajo de prospectiva con trabajo formativo. Es decir, de alguna forma trabajas esa línea, pero formas a gente interna para que empiece también a desarrollarla internamente, ¿no? Yo creo que tiene sentido, creo que tiene sentido. Ujú. Mira, a partir de un comentario que aparece en el chat y una cosa que también quería comentar, yo creo que el uso que has estado haciendo tú de tendencia en tu presentación no es exactamente el uso que se le da a veces desde un punto de vista más metodológico en perspectiva, ¿no? Es decir, David Marín nos pregunta si diferenciar lo trend de lo trendy. Yo creo que hay un sentido más laxo de tendencia que intuyo que alguna de las veces te referías más a este sentido, algo como cuando hablabas de los ejemplos de tendencia versus señales, pero en realidad tendencia también, como desde un aspecto más metodológico, pues son series de datos temporales, ¿no? Que entonces es un método cuantitativo duro, duro.
Ah, ¿crees que a veces esta confusión nos juega un poco en contra al explicar el trabajo que hacemos? Yo creo que sí. O sea, digamos que yo en la presentación cuando he hablado de señales de cambio, al final son cosas que son evidencias no comprobadas. Todavía no hay un recorrido, ¿no? Cuando Claro. ya, en mi caso, hablamos de tendencia, tiene que haber, digamos, un recorrido continuado en el tiempo, Vale. quizá a lo mejor diferentes industrias, geográficamente ha tenido que expandirse, es decir, ha tenido que tener ya una base sólida para meterle ese vector de dirección. Pero claro, en muchos casos, por ejemplo, en el mundo de la moda, se habla de trendy. Claro, trendy, o sea, las traducciones entre idiomas también son complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, tendencia en España o moda en España, bueno, utilizando en el español, es diferente por ejemplo, trendy o, por ejemplo, fad. FAD, que es un término que se utiliza mucho, que es como una moda pasajera. Un fad es una moda pasajera que tiene un pico, ¿no? Pico de sobreexpectación y cae en picado, ¿no? Entonces, para mí una forma, para mí lo trendy sería lo que de alguna forma está más vinculado con un conjunto de señales de cambio todavía no probado o testado, que eso va a tener una consistencia en el tiempo, todavía no está aprobada, pero que sí que tiene un vector de dirección, sí que de alguna forma parece que está creciendo entre ciertos públicos, pero no es consolidado, no está de alguna forma, no has visto esa base consolidada, ¿no? De hecho, hay diferentes técnicas en la parte de tendencias que es básicamente como de alguna forma pues indagar si esto ya ha saltado a diferentes industrias, cuál es el nivel de adopción, cuál es el nivel de inversión sobre eso. Entonces hay como diferentes cosas que te ayudan a decir, vale, esto todavía está en trendy, parece que está creciendo o ya de alguna forma tiene una base sólida, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí me preguntaban mucho relacionado con el metaverso hace unos 2 años, y ahora me preguntan mucho sobre IA generativa. Entonces, claro, yo digo que el metaverso era trendy y la IA generativa no es trendy, es otra cosa diferente, ¿vale? Está en el ciclo de la sobreexpectación, pero es diferente. Para mí el metaverso no tenía ningún tipo de sustento sólido por debajo, sino era más una especie como de paraguas que aglutinaba un montón de cosas y que cuando tú profundizabas en ello, veías que ni había una adopción realmente sólida, ni había una inversión realmente fuerte y extendida, no había aplicaciones claras en diferentes industrias. Es decir, había un montón de cosas que justificaban que eso iba a ser, digamos, un pico y iba a caer en picado. Y bueno, quizá a lo mejor dentro de 10 años, Gartner, por ejemplo, en una gráfica que es el ciclo de la sobreexpectación, pone que el metaverso probablemente en 10 años alcance la primera gran mayoría. O sea que puede ser que no se haya evaporado, pero de alguna forma se veía claramente que eso era algo trendy y iba a ser un fad momentáneo. La IA generativa, por otro lado, es un pelín diferente. Si la IA generativa está en el ciclo de la sobreexpectación, puede parecer algo trendy y está siendo trendy ahora mismo por la sobreexpectación que está generando, pero cuando tú rascas en ello, hay un nivel de adopción relativamente grande y creciente, hay un nivel de inversión muy fuerte, hay una madurez tecnológica, porque la IA generativa es una expresión de la inteligencia artificial que está consolidada en más de 50 años de recorrido. Es decir, probablemente yo considero más la IA generativa como algo trendy o una especie como de burbuja que no va a estallar, sino se va a desinflar un poquito, ¿vale? Yo digo que hay burbujas que se deshinchan y burbujas que estallan, ¿no? La IA generativa, que no creo que vaya a estallar, se desinflará un poquito, pero seguramente cogerá más fuerza. Y sí, vamos, para mí va a ser una tendencia clarísima, y no solamente una tendencia, sino una macro tendencia que va a estar integrada en todas las industrias y casi en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Sí, bueno, yo ahora mismo te puedo decir que en la universidad la paranoia al respecto es galopante, ¿no? Hasta el punto de que se están planteando prohibir ordenadores en las aulas, lo cual me parece un ejemplo de matar al mensajero. Pero, Exactamente. Daniel, estamos cerca de las seis y Sí, media. Como tenemos compromiso de acabar puntualmente, ¿qué te parece? No sé si te ha llegado a ti alguna otra pregunta o comentario que creas. Sí, creo que habéis ido comentando todo lo que se ha ido comentando en el chat, de pregunta y pregunta, por lo que yo creo que hemos cubierto con el interés de los asistentes y por tanto lo podríamos dejar aquí. Por nuestra parte, agradecer enormemente a David su presencia y que nos haya podido explicar esta metodología y este conjunto de técnicas, para qué sirven, para qué no sirven, qué son, qué no son, con el objetivo de poder también socializar mayormente la prospectiva y dar acceso gratuito, como es esta masterclass, a todos aquellos que les interese y a su vez
aquellos que tengáis más interés en profesionalizaros, en adquirir esos conocimientos y habilidades, en practicar, en conocer a otras personas que lo hacen y en adentraros en este apasionante mundo de la perspectiva y de la estrategia, no dudéis en solicitar cita para entrevista, donde os podremos asesorar, donde os podremos guiar, orientar, acompañar a nivel académico, a nivel profesional, para que podáis formar parte de esta próxima edición, que como decías, empieza el 11 de noviembre y que cerraremos inscripciones en estas próximas semanas. Dicho esto, muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias, David. Contamos contigo también para futuras masterclass y gracias también, Jordi, por tu presencia y por apoyar la masterclass. Un placer. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, buenas Gracias, David. tardes. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao.